Sigamos conversando entonces del concepto diagnosis de modelos, de la observación espacial de estas dos entidades de yeso, de estos dos modelos de yeso que simbolizan una estructura volumétrica llamada maxila y mandíbula. Y hablemos más de la interrelación de los maxilares. Entonces conversemos un rato acerca de qué se puede detectar. Recordemos que diagnosis proviene de día y de gnosis, es decir, es despertar algo, despertar una información que tenemos que recoger y que nos va a decir qué alteraciones se presentan en este paciente. Y vamos entonces a conversar acerca de esto. ¿Qué hay aquí? En el análisis anteroposterior, insisto, cuando tenemos dentición mixta, cuando el recambio dental posterior, cuando el segundo recambio, el recambio posterior no ha empezado, aquí tenemos estas estructuras deciduas, igual que acá, es decir, ya terminó el primer recambio, el recambio anterior, que corresponde a lo transversal, y va a comenzar el recambio posterior. Mediante una panorámica sería muy importante saber qué dientes tenemos, qué dientes vienen, en qué orden de erupción vienen, en qué estado de nola están esos dientes, para hacer un análisis de quién es este paciente, quién es este proceso de erupción. Pero hablaba de la dentición decidua, de la dentición mixta en este caso, para mostrar algo en lo que insisto yo mucho. Cuando usted tiene un paciente en este estado de dentición, en dentición mixta, todavía con estos dientes presentes, usted debe acogerse a la clasificación anteroposterior de escalón mesial, plano terminal recto o escalón distal, no a la panacea de Angle de la relación molar, de dónde cae esta cúspide con respecto a esto. Usted debe acogerse a un referencial llamado escalón mesial. Este paciente es un escalón mesial que nos debe llevar a pensar que aquí hay un ligero escalón mesial, aquí hay un plano terminal recto, o un ligero escalón mesial mejor. Si lo aproximamos, de pronto vemos que hay mejor un leve escalón mesial, y si miramos este lado vemos que hay un leve escalón mesial, que hay atento con esto que es muy importante, que hay una erupción de lateral inferior, por lo menos de por vestibular, que hay una erupción por vestibular de este lateral, más no del otro. Pero lo aclaro porque en el fondo, al momento del análisis diagnóstico, hay que echar mano de cuánto dato se nos presente. Y entonces quiero hablarle de ese diagnóstico de modelo que se funda en una cosa que se llama análisis referencial comparativo de hueso basal. Recordemos que hay una estructura dental, hay una estructura alveolar, que esa estructura alveolar más es alveolodental, es decir, tiene una íntima relación entre lo dental y lo óseo, del hueso alveolar. De hecho, es proceso dentoalveolar, casi que el diente es el hueso. El diente es el que manda, el hueso, en la medida en que el diente se vaya, se va. Entonces tenemos un hueso alveolar, tenemos un proceso dental, un proceso alveolar y un proceso basal. En el análisis referencial comparativo es bueno que al momento de mirar de frente nos paremos, lástima los modelitos tan extremadamente recortados y que de pronto no copiaron muy bien el hueso basal, que es importante copiarlo para este ejercicio de diagnosis de modelos. Entender y mirar este hueso basal, teniendo este plano oclusal, paralelo a su plano óptico. Cuando usted tiene este plano óptico, este plano oclusal paralelo al plano óptico, podría pararse ópticamente en este hueso basal, entender este hueso basal y comparar ese hueso basal con este hueso basal, ¿cierto? Venir a hacer este análisis. De hecho, con respecto a ese plano oclusal, con respecto a esa linealidad que le ofrece el plano oclusal, que es esta, usted establecer una línea, atravesar una línea desde este hueso basal y bajar con esa línea perpendicular y llegar a este hueso basal y entender que este hueso basal
tiene que estar por fuera de este hueso basal, tiene que estar más afuera, más abultado. Este hueso basal tiene que estar por dentro de este hueso basal, tiene que estar por dentro, este tiene que estar por fuera. En síntesis, la maxila es más grande que la mandíbula, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque la mandíbula, aunque gobierna el desarrollo, habita adentro de la maxila. La mandíbula, que gobierna el desarrollo, habita adentro de la mandíbula, es decir, la mandíbula traslapa a la mandíbula esqueléticamente hablando y dentalmente también. Entonces, en esa medida, en ese análisis referencial comparativo de hueso basal, usted debe pararse en este hueso basal y juzgarlo atravesando una línea perpendicular. Perpendicular es una línea que pasa sobre otra, sobre el plano oclusal en este caso, formando dos ángulos de 90 grados. Si usted traza una línea perpendicular, usted de pronto descubre que este hueso basal está por fuera de este, que aquí hay algún problema, o que este hueso está muy grande o que este hueso está muy pequeño. Ese es el comienzo de un análisis diagnóstico. De repente, cambiando de mano, usted deberá hacer lo mismo con este hueso basal, y atravesar una línea perpendicular a este hueso, perpendicular al plano oclusal, y atravesar y mirar esta línea, en esa línea perpendicular, y entender quién es este hueso basal. Este hueso basal es posible que esté por encima de esto. Eso nos debe llevar a pensar que de repente tenemos una disparidad entre esta entidad superior y esta entidad inferior. Es decir, esqueléticamente hablando, este hueso parece más chiquito que este, o este hueso parece más grande en este ancho transverso, que no es el plano frontal. Lo transversal alude a la anchura de las arcadas. En este momento estamos hablando del plano transverso, atravesado o traverso, o transversal, como lo llamamos cotidianamente. Este hueso basal está más estrecho que este hueso basal, o este está más amplio. Pero cuando usted ve esta mandíbula y de repente descubre hasta un leve apiñamiento, usted debe hacerse la siguiente pregunta: hombre, si esta mandíbula, que está ligeramente estrecha, aparece más grande que la maxila, que el hueso superior, que el hueso de arriba, entonces usted mira oclusalmente este arco y de repente detecta que de repente aquí hay una estrechez severa esquelética que vamos a estudiar. Pero ahora cuando lleguemos a otros análisis. Entonces en ese análisis usted va a venir caminando, y en este mismo análisis referencial comparativo usted debe pararse en este hueso basal, tanto mirándolo de este lado, teniendo el plano oclusal perpendicular a su plano óptico, y pararse en este hueso basal. Yo soy derecho y me cuesta a veces trabajo hacer esto, y trazar una línea perpendicular al plano oclusal, a esa línea, a ese plano oclusal, a esa definición de plano oclusal que usted va a establecer con relación a todo esto. Pararse y atravesar una línea perpendicular de este punto a este, y de repente detectar que este hueso de pronto está más atrás que este. Ahora, no se confunda con una protuberancia del hueso alveolar que discutiremos ahora, que hay una protuberancia alveolar, que ahora le diré de dónde viene. Entonces, en esa medida, en ese análisis referencial comparativo, vamos encontrando que aquí hay una disparidad esquelética, que esta cosa de arriba, permítame llamarla de esa manera, o esta cosa de abajo, que esta cosa de arriba está más chiquita, más pequeña, o que esta cosa de abajo está más grande. Es decir, que aquí hay una disparidad esquelética que tenemos que saber resolver ahora. Y que en este análisis de perfil, de repente tenemos un punto A con respecto a un punto B muy parecidos, o incluso podría estar este punto A muy por detrás de él, ¿cierto? Ahora, aquí hay una protrusión dentoalveolar que puede confundir a cualquiera. Aquí hay una protrusión que yo le voy a explicar de dónde viene. Si usted analiza este plano oclusal, si usted establece este plano oclusal de cualquier forma, pone esto sobre una mesa o sobre este portaobjetos, es posible que usted detecte que este plano, que esta premaxila está protruida y que está deprimida verticalmente, que es un síntoma patognomónico a veces de la hipoplasia maxilar, que decimos a veces que el maxilar de los pacientes hipoplásicos se suprarrota,
es decir, se rota hacia arriba, se rota hacia superior, que la premaxila a veces se suprarrota, que el maxilar se suprarrota, y es posible que aquí existe una suprarrotación de la premaxila, y que ante esta compresión traversa que existe acá, la premaxila le pase lo que le pasaría a su abdomen si usted de repente se amarrara un poco más abajo, un cinturón muy apretado, se le bota, se le sale por acá. Es decir, aquí hay una compensación dentoalveolar, que si este paciente tuviera una amplitud transversal, de repente no tendría esta protrusión dentoalveolar, ni este levante dentoalveolar, ni esta depresión vertical. Es decir, entre estos dos puntos, llamados la distancia intercanina, entre este punto y este punto, que podríamos definir una distancia intercanina, estos 4 incisivos no caben. Si usted quiere hacer un análisis presuntivo y mide este lateral y viene y lo pone acá, y si mide este central y viene y lo dibuja acá, es posible que cuando lleve el tercer diente ya se le acabó el espacio, es decir, aquí no caben sino 3 dientes, en esta distancia intercanina no caben sino 3 dientes, y por esa razón hay una estrechez transversal latente en la distancia intercanina. En estas discusiones que he traído en estos días acerca de la expansión transversal y hacia adelante, excéntrica hacia adelante, hemos venido hablando de cómo es importante pensar en el desarrollo excéntrico, en expansionar más adelante que atrás. Y entonces me parece interesante venir y medir, no en la pantalla de este calibrador, sino aquí en este punto donde también mide el calibrador, aquí donde estamos desplazándonos. Medir qué distancia intermolar tenemos de este punto a este punto, qué distancia intermolar tenemos de este punto, en la parte más prominente de la barriga, de la cara palatina de los 6, venir y medir contra esto y de repente descubrir que tenemos 36 milímetros. Cuando McNamara nos habló de una distancia intercanina ideal como 34 en cráneos anglos, pero incluso autores latinoamericanos como Roldán y colaboradores en el CES, en Medellín, Colombia, aseguran que 32 milímetros o 33 milímetros, distinto a 34 de McNamara, podrían ser ideales. 32 milímetros o 33 milímetros para Roldán y colaboradores. Entonces, esto es importante considerarlo y volvamos a medir para que entremos en materia acerca de una distancia intermolar de 36 milímetros, ¿cierto? Una distancia intermolar que nos debe llevar a especular y a observar que tenemos un arco exageradamente puntiagudo, que la mandíbula viaja por este corredor de fosas, dependiendo su tendencia genética de rotación, por aquí viaja, y que aquí tenemos una distancia, un arco estrecho, una distancia intercanina supremamente estrecha y una distancia intermolar muy amplia, y que de repente tenemos que resolver esto. Esto es una estrechez esquelética transversal, justo en el sector anterior, donde sería muy bueno saber quién es el SNA, quién es la longitud maxilar. Pero entender que aquí hay un paciente con una deficiencia del tercio medio que a esta edad, seguramente 8 o 9 años, este paciente a esta edad está camuflado en una musculatura perioral infantil, en esa musculatura carillenita de estos dientes que tienen por lo menos quien los lleve al odontólogo y que tienen buena alimentación. Entonces a veces el perfil facial no es quien para venir a juzgar esto. De hecho, yo traigo esto porque este paciente tiene pedida en el plan de tratamiento una placa Schwarz con arco vestibular, ¿cierto? La placa Schwarz nunca tuvo arco vestibular, pero casi que para todos hoy creemos que la placa de Schwarz tiene un arco vestibular que desarrolló Holley, que entra por aquí por distal de los caninos, que tiene una asa grandota acá, y que en el caso de que se ponga en este paciente va a aumentar la distancia intermolar, va a aumentar la distancia intercanina y va a tumbar la premaxila. Es decir, esta premaxila se vendrá dramáticamente hacia atrás en la medida en que le pongamos una placa de Schwarz, que no es de Schwarz. Recuerde, ya le he dicho en varios videos y se lo repito, la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular. La invención del arco vestibular es de Holley para otra cosa,
pero nosotros, por desconocimiento de un área del conocimiento fundamental en la odontología, en crecimiento y desarrollo y en ortodoncia, que se llama biofísica aplicada, por desconocimiento de biofísica aplicada, un día cualquiera se nos cayó el arco vestibular, se nos quedó aquí, y hoy cualquier libro del año 2020 exhibe en su portada una placa con un arco vestibular de Hole y dice que esa es la placa Schwarz. Eso no es una placa Schwarz, es una placa de Hole con tornillo transversal, que es otra cosa y que es dramática y que no sirve para nada porque mantiene la placa amarrada mantiene la placa amarrada en el sector posterior, pero en el sector anterior la mantiene caída, y además de eso va a ser una remodelación elíptica. La placa afortunadamente se mantiene caída en el sector anterior para que ese arco vestibular no vaya a tumbar esta premaxila tan dramáticamente y mandar a este paciente a una mordida cruzada anterior. Porque la mandíbula, en la medida en que aumentemos la distancia intermolar, vea mis videos en YouTube y en Facebook, en la medida en que aumentemos la distancia intermolar, esa distancia intermolar superior, cuando lo aumentamos, amplía el corredor de fosas de la mandíbula y tiende a mandar esta mandíbula genéticamente, con cierta genética de eso que comúnmente llamamos clase 3, que yo en el fondo no sé qué es, que lo usó Angle para clasificar la relación molar, nada más. Entonces, ese aumento de la distancia intermolar va a mandar la mandíbula hacia adelante, es decir, se va a agravar la situación de dos formas. Primero, por una premaxila que se cae, y segundo, por una mandíbula que se viene hacia adelante. Este paciente, si necesita una expansión, es en el sector anterior, y si usted va a usar una placa transversal para resolver el problema, procure no extenderse hasta los 6, no amarrarse en los 6, y dependiendo del estado de Nola, que tenga el 5 superior, el 5 permanente superior, dependiendo del estado de Nola, la conformación radicular que tenga de Nola, usted podrá usar un gancho de amarre en estos dos dientes, o dos bandas, pero no hablemos de bandas todavía, o podrá usar dos ganchos de Adams acá, y dos severos, excelentes ganchos de amarre tipo Adams, dos ganchos de amarre tipo Adams en estos caninos, porque lo que usted necesita es aumentar la distancia intercanina. Entonces no se extienda hasta los 6. Esta distancia intermolar la acabamos de medir, mide 36 milímetros. Si llegó tarde al video, no deje de volverlo y verlo completo. No deje de seguir mi trabajo en YouTube y en Facebook. Entonces, en esa medida, si nosotros aumentamos esta distancia intermolar, esta premaxila podrá descender, podrá caer, podrá resolver el problema, podrá mejorar el problema esquelético que existe, esta premaxila. Entonces, aquí hay una estrechez transversal que debe resolverse de manera excéntrica, es decir, con un tornillo que abra más adelante que atrás, ¿cierto? Que tiene una bisagra atrás. De hecho, si usted opta por usar un Jairas en abanico llamado Ragno, que desarrolló la Casa Leone en Italia, hay un tornillo que se llama Ragno, que tiene una bisagra aquí atrás, un Jairas, es otro Jairas, está hecho para hacer disyunción de la sutura media palatina. Jairas es una sigla en inglés que significa higiénico, appliance, aparato higiénico. El Jairas es la evolución del Haas. Entonces, si usted pone un tornillo Jairas y se extiende hasta este punto, usted va a aumentar la distancia intercanina, va a rasgar la sutura media palatina en la medida en que usted le inyecte unos protocolos de activación ideales a ese Jairas en abanico, a ese Jairas excéntrico, a ese Jairas Ragno, a ese Jairas con bisagra atrás. En la medida en que usted active ese tornillo con protocolos rápidos de 2 vueltas diarias si el paciente tiene menos de 11 años, 3 vueltas diarias si el paciente tiene más de 11 años, en esa medida usted resolverá, rasgará la cola de Milano que existe acá, la cola de Milano, la sutura media palatina, y en la medida en que lo rasgue, esta premaxila se adelantará un poco más, pero después, en la medida en que usted consiga la expansión esquelética, esta premaxila caerá por un componente muscular que tiene aquí una hipertonicidad que puede tener este labio, caerá la premaxila. Ahora está protruida, es tanta la protrusión que vence una hipertonicidad labial que detectamos al comienzo cuando hablamos de esta deficiencia del tercio medio de la cara, de este hueso basal. Entonces, en esa medida, si usted pone un disyuntor de la sutura media palatina en abanico
y ancla las bandas en los 5 o incluso en los 6, aunque los 6 me preocupan un poquito y no quisiera que se aumentara la distancia intermolar, pero si tiene esa bisagra de repente no se amplía y usted amplía la distancia intermolar y resuelve esta deficiencia. Cuando le dije que se venía hacia adelante en esa excentricidad, que se abre transversalmente pero hacia adelante, en esa excentricidad, este punto A se verá favorecido en 2-3 grados. Usted me dirá, no le puedo creer, una herramienta transversal que nos va a favorecer anteroposteriormente o sagitalmente, siendo transversal. Y yo le diré sí. La disyunción de la sutura media palatina en general, no de la que estoy hablando que es excéntrica, en abanico, del ragno. La disyunción de la sutura media palatina se manifiesta clínicamente excéntrica. Así el tornillo que usted ponga acá, Jairas, sea un tornillo no excéntrico, sino un tornillo tradicional. Esta distancia intermolar, esa distancia intercanina se aumentará, usted mejorará dramáticamente esto y eso aportará un desarrollo hacia adelante que después tumbará lo que hay aquí. Aquí hay una protrusión de la premaxila, protrusión dentoalveolar, la acción de protruirse, de irse hacia adelante. Entonces, en esa medida, cuando usted logra hacer esto, tumba esta premaxila y se le va a venir hacia atrás y va a mejorar enormemente esta situación. Permítanme un segundo. Perdón. Entonces, en esa medida, tenemos un paciente con una estrechez transversal, un arco gótico, no romano, un arco puntiagudo que debe resolverse donde está el problema. Debemos ampliar la distancia intercanina. Debemos, entiéndamelo de esta manera, para que me lo entienda lo voy a decir de esta manera. Cortamos este modelo por aquí con una sierra, le pegamos un pedazo de cinta aquí atrás, un pedazo de cinta, le adherimos un pedazo de cinta y después de que tenga la cinta adherida, cogemos este pedazo de modelo y lo abrimos hacia este lado y lo abrimos hacia este otro lado. Esa excentricidad favorecerá el punto A. Aquí hay una estrechez transversal en el sector anterior que debe ser resuelta ahí en el sector anterior donde está el problema, no en la distancia intermolar que se aprecia incluso extremadamente abierta para una mandíbula que se ve muy acorde, muy idónea y que si tuviéramos que juzgarle algo tendríamos que decir, hombre, tenemos una mandíbula con una muy leve estrechez transversal, una mandíbula donde habría que de pronto pensar en expansionar, aunque yo no pensaría en expansionar por muchas razones, o de pronto pensaría en ampliar la distancia intermolar, porque si amplío la distancia intermolar inferior es posible que tienda a llevar la mandíbula hacia atrás, pero no nos enredemos con eso, que es un tema complejo de fundamentación biofísica, que no quisiera que nos metiéramos ahora. Entonces, entendamos, estamos frente a un paciente clase 1 con una tendencia a hipoplasia maxilar, con una deficiencia del tercio medio de la cara, que debe el examen clínico, el análisis diagnóstico, entenderse que de repente hay deficiencias del tercio medio, que de pronto hay rinitis, que de pronto hay gripas prolongadas, que de pronto hay un paciente que ronca, en fin, entender esta deficiencia y no quedarnos contentos con esta protrusión dentalveolar o creer que aquí hay que expansionar en el sector anterior y poner un arco vestibular y tumbar esta premaxila. Esta es más o menos el análisis que quiero hacer frente a este caso donde lo que necesitamos es una expansión excéntrica, un desarrollo transversal hacia adelante. No deje de mirar mis últimos videos donde hemos venido hablando precisamente de eso, de expansionar y desarrollar hacia adelante. Por lo demás, muchas gracias.